Buenos días. Para iniciar con el trabajo especial de grado titulado Rinosinusitis crónica, clasificación por endotipo, debemos tener en consideración la definición de la rinosinusitis crónica, que consiste en la inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales, caracterizados por presentar dos o más síntomas, siendo uno de ellos obstrucción nasal, rinorrea, gotoco nasal, así como alergia facial y trastornos olfatorios, asociados a hallazgos endoscópicos y tomográficos de inflamación rinosinusal. Esta sintomatología debe estar presente por un periodo mayor a 12 semanas. La patología es considerada como un problema a nivel mundial, ya que afecta la calidad de vida de los pacientes. La rinosinusitis crónica es una enfermedad con alta prevalencia, representa un alto costo sanitario y el tratamiento médico logra obtener un alivio sintomático aproximadamente en el 50% de los casos. Identificar los endotipos es necesario, pero debemos conocer las diversas clasificaciones, ya que las características de las mismas nos va a orientar o afectar en el pronóstico y las decisiones terapéuticas. Según el Comité Europeo de Expertos en Rinosinusitis y Pólipos Nasales, el EPO 2020, designaron una clasificación según distribución anatómica, endotipos dominantes y los ejemplos de fenotipos. Sin embargo, el problema que tiene esta clasificación es que no siempre logramos designar a un solo grupo el mecanismo inflamatorio, ya sea por las características similares o por la variabilidad histológica que podemos encontrar durante la medicación preoperatoria. Como no encontramos literatura nacional de este tema, decidimos realizar la investigación, haciendo el planteamiento del problema a través de la siguiente interrogante. ¿Es relevante la clasificación por endotipo de rinosinusitis crónica en pacientes que acudieron a la consulta de rinología del servicio de otorrinolaringología del Hospital Dr. Domingo Luciani desde enero hasta agosto del 2021? Justificamos este trabajo en la medida en que se puede identificar el endotipo para precisar un diagnóstico adecuado y tratamiento efectivo para los pacientes que presentan rinosinusitis crónica. Siendo importante, ya que los resultados pueden ser tomados como referencia para nuevos estudios y den un aporte para alcanzar el control y el tratamiento de la patología. En cuanto a los antecedentes de investigación, Cohen y colaboradores en su trabajo titulado Subtipificación de la poliposis nasal, fenotipos, endotipos y comorbilidades, tiene como objetivo describir los procesos inmunológicos centrales en los pólipos nasales, así como el impacto de enfermedades relacionadas en el perfil inflamatorio de los pólipos nasales. Este estudio es una revisión sistemática. Se hizo una búsqueda a través de PubMed, Healthline, guías nacionales, internacionales, bibliotecas Cochrane, de los diferentes procesos inmunológicos o moleculares de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, y se desarrolló una representación gráfica en forma de una red inmunológica, obteniendo como resultado que encontraron diferentes perfiles inflamatorios en la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, dependiendo de enfermedades relacionadas, entre ellas el edema bronquial, fibrosis quística, de enfermedad respiratoria exacerbada por la química. Concluyendo que la identificación de diferentes endotipos de rinosinusitis crónica con pólipos nasales puede ayudar a mejorar el diagnóstico y desarrollar nuevos enfoques en el tratamiento individual de esta patología. Rivas, en su trabajo sobre el pronóstico de evolución de la rinosinusitis crónica con pólipos intervenidos mediante cirugía endoscópica nasosinusal según fenotipos y endotipos, tiene como objetivo determinar la frecuencia de los distintos endotipos de rinosinusitis crónica en pacientes intervenidos mediante cirugía endoscópica nasosinusal e investigar la posible relación entre biomarcadores inflamatorios que constituyen los endotipos y la evolución postoperatoria. Este estudio es un estudio observacional de seguimiento realizado en el Hospital Universitario de Valladolid. La muestra está constituida por 20 pacientes que fueron intervenidos a cirugía endoscópica nasosinusal en el periodo entre septiembre de 2014 y diciembre de 2017. En la muestra de estos pacientes se estudiaron las concentraciones de inmunoglobulina E total y inmunoglobulina E específica para la enterotoxina y el estafilococcus aureus, concentraciones de interleuquina 4, 5, 6, 8, 13 y 17 y el recuento de eosinófilos. Y se compararon o se correlacionaron estos parámetros bioquímicos con parámetros clínicos y endoscópicos que consideraron con relevancia para la progresión o el estado de pólipos, teniendo como resultado que la inmunoglobulina E total sérica arrojó resultados más estadísticamente significativos, mayor a 150 unidades internacionales por mililitro,
Con respecto a la eosinofilia célica e interleuquinas, no lograron establecer una relación estadísticamente significativa en vista del tamaño de la muestra y el solapamiento de las interleuquinas. Sin embargo, evidenciaron en su trabajo que los pacientes que tenían una puntuación mayor endoscópica y en a nivel de la escala visual análoga de la sintomatología eran los pacientes que tenían interleuquinas elevadas 4, 5 y 13 y consideraron estos biomarcadores como posibles recurrencias. Concluyendo que la elevación de la inmunoglobulina E sérica total mayor a 100 unidades internacionales mililitros es un biomarcador fiable estadísticamente significativo de una mala evolución en la poliposis sinusal intervenida mediante cirugía endoscópica. Abbas y colaboradores en su trabajo realizado titulado Endotipos y patologías clínicas y microbiotas distintivas en rinocinositis crónica con pólipos, su objetivo fue investigar los cambios clínicos, hematológicos e histopatológicos en los endotipos de rinocinositis crónica con pólipos nasales y su asociación con la microbiota. Este es un estudio transversal comparativo realizado en el Hospital Militar Sudanés en el periodo comprendido entre diciembre del 2017 a mayo del 2018. La muestra está constituida por 46 pacientes que fueron sometidos a esta cirugía y se subdividieron en dos grupos: pacientes con rinocinositis crónica con pólipos nasales eosinofílica y no eosinofílica, tomando como parámetro para hacer esta división el contagio de tejido inflamatorio de eosinófilos mayor o menor a 10 por campo. Y también se incluyeron 12 pacientes controles. Se hizo una correlación tanto clínica, endoscópica y demográfica de estos pacientes y se determinó el recuento de eosinófilos tanto en la hematología completa como en la citología nasal, así como también en las biopsias de pólipos nasales y en los que están en el examen de ESA, obteniendo como resultado un aumento estadísticamente significativo en la población tomográfica, endoscópica y el porcentaje de eosinófilos en el grupo de pacientes con rinocinositis crónica con pólipos nasales eosinofílicos. La microbiota de las vías respiratorias diferiría significativamente mayor en estos grupos, así como la disbiosis, una disbiosis en la microbiota intestinal en todos los grupos evaluados. Concluyendo que fueron evidentes los cambios significativos en la patología clínica en pacientes con rinocinositis crónica con pólipos nasales eosinofílicos y no eosinofílicos. Y estos datos pueden mejorar el pronóstico y el tratamiento de la rinocinositis. Carlos y colaboradores en su trabajo sobre eosinofilia periférica como factor de severidad tomográfica en rinocinositis crónica, el objetivo del mismo es determinar si la eosinofilia periférica puede usarse como factor predictor de severidad tomográfica en pacientes que cursan con rinocinositis crónica. Este es un estudio observacional de corte transversal realizado en el Hospital Central de Bogotá en el periodo entre enero del 2016 a diciembre del 2018. La muestra está constituida por 74 pacientes que tenían diagnósticos de rinocinositis crónica y portaban en su historia clínica una hematología con recuentos de eosinófilos y tomografía de senos paranasales. A través de la correlación de firma se hizo la correlación entre el recuento de eosinófilos y el puntaje tomográfico según la escala Luz-Maquet, obteniendo como resultado que la eosinofilia periférica es un factor de severidad tomográfica. Se encontró que por cada incremento de 100 eosinófilos séricos aumentaría en un punto el puntaje total de la tomografía en la escala Luz-Maquet y en los pacientes con pólipo y asma hubo un incremento en los puntajes totales de 4 y 5 puntos. Concluyendo que la utilización de la eosinofilia periférica es útil para predictor de severidad, este biomarcador puede resultar un ahorro potencial en costo, evitando tratamientos innecesarios iniciales en aquellos pacientes que tienen un riesgo incrementado de enfermedad nasosinusal severa. La rinocinositis crónica es una patología frecuente que afecta al más del 15% de la población adulta a nivel mundial y se estima más de 1 millón de cirugías al año. La prevalencia de misma en Estados Unidos es aproximadamente del 13% y en la literatura latinoamericana puede alcanzar hasta un 16.55%. Hay factores de riesgo asociados a rinocinositis crónica, entre ellas la alergia. Se ha descrito que los pacientes con rinitis alérgica entre un 0.5 y 4.5% tienen rinocinositis crónica con pólipos nasales. También existe una relación estrecha entre enfermedades nasales y el asma bronquial. Los pacientes con sensibilidad a la aspirina tienen un mayor riesgo de presentar rinocinositis crónica, se ha descrito entre 36 y 96%, la asociación con rinocinositis crónica con pólipos nasales, pacientes también inmunosuprimidos, entre ellos los pacientes con VIH, la rinocinositis crónica es una enfermedad prevalente. Hay factores asociados como fisiológicos, que en el embarazo la incidencia de esta patología es baja, de 1.5%, factores genéticos asociados a la rinocinositis
crónica, como la fibrosis quística y la disinencia ciliar primaria. También se ha estudiado el biofilm, que son los patógenos que colonizan la superficie de los pólipos nasales, como el Staphylococcus y factores ambientales que pueden aumentar la prevalencia de la rinosinusitis crónica, como el cigarrillo. Es importante tener en cuenta la fisiopatología de la rinosinusitis crónica, donde vamos a tener una hiperreactividad del sistema inmunitario, que conlleva a la inflamación de los senos paranasales y a los síntomas. Y en general podemos agrupar a los tipos del sistema inmunitario en endotipos, que son las células y los mediadores inflamatorios que están presentes. Por lo tanto, debemos considerar el concepto de endotipos, que consiste en múltiples grupos de subtipos biológicos que se definen mediante distintos mecanismos fisiopatológicos que pueden ser identificados por biomarcadores. El sistema inmunitario del organismo consta de 3 respuestas, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Cuando hablamos del sistema inmunitario tipo 2, hay una acentuada liberación de eosinófilos. Está comandado por las células TH2 y los mediadores inflamatorios que más se liberan son las interleuquinas 4, el 5, el 13, la inmunoglobulina E y, por supuesto, la marcada eosinofílica. Según el EPOS 2020, para considerar una respuesta inmunitaria tipo 2 debe estar presente una eosinofilia en los tejidos mayor a 10 por campo de alta potencia, eosinofilia sérica mayor a 250 células por microlitro y una inmunoglobulina de total mayor o igual a 100 unidades internacionales por mililitro. Cuando hablamos del sistema inmunitario no tipo 2, es aquel que está en relación con la respuesta inmunitaria tipo 1 y tipo 3, donde las células principales son las células TH1 y las TH2, que promueven la liberación de los mediadores inflamatorios, entre ellos la interleuquina 2, interferón gamma, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, interleuquina 17 e interleuquina 22, y por supuesto la elevada participación de las neutrófilos. Considerando el sistema inmunitario, EPOS designa la clasificación de rinosinusitis crónica en primaria y en secundaria. Cuando hablamos de rinosinusitis crónica primaria, son las patologías que afectan directamente a la vía respiratoria, mientras la distribución anatómica puede ser localizada y difusa, y los endotipos predominantes, tipo 2 y no tipo 2. Tenemos los ejemplos de fenotipos dependiendo del endotipo que presente el paciente. Sin embargo, la rinosinusitis crónica secundaria, las manifestaciones nasosinusales son secundarias a patologías de otro origen. Estas pueden ser patologías locales o patologías sistémicas. En síntesis, podemos considerar algunos biomarcadores importantes para determinar los endotipos de rinosinusitis crónica, a la inmunoglobulina E, a los eosinófilos y la interleuquina 6. Con respecto a los eosinófilos, el porcentaje de eosinófilos en sangre mayor o igual al 6% se correlaciona con la eosinofilia tisular. La inmunoglobulina E se utiliza como un marcador de enfermedad tipo 2 y el valor normal en el adulto es menor o igual a 100 unidades internacionales por mililitro. Y la interleuquina 6 participa en numerosas funciones biológicas como la inmunoregulación, la inflamación tipo 1 y la hematopoiesis. Y el valor en sangre en el adulto puede variar entre 7 a 12 picogramos mililitros. Para hacer el diagnóstico de la rinosinusitis crónica tenemos que hacer énfasis en el examen físico, tomar en cuenta el interrogatorio y los estudios complementarios. Empezando por la rinoscopia anterior, siempre hacer la endoscopia nasal, estar presentes los síntomas que refiere el paciente para poder hacer la escala visual análoga, estudio complementario y diagnóstico de imagen, la tomografía de nariz y senos paranasales, también ejecute la citología nasal y por supuesto los biomarcadores. Cuando hablamos de la escala visual análoga, es una escala donde se le da una puntuación al paciente según la severidad de los síntomas, de 0 a 10 puntos. Pues vamos a considerar que la escala o la puntuación es leve cuando tiene una puntuación entre 0 a 3 puntos, moderada de 3 a 7 puntos y grave de 7 a 10 puntos. En la tomografía de senos paranasales tenemos la escala de Lewis-McKen que nos permite estudiar los senos paranasales y la opacidad o el compromiso de cada seno paranasal, dando una puntuación de 1 punto cuando es parcial o total, 2 puntos cuando es total, y la puntuación va a variar de 0 a 24 puntos. La citología nasal nos va a permitir estudiar las características citológicas de la secreción de nasal y de los senos paranasales, así como los agentes patógenos que podemos evidenciar, tomando en consideración que hay pocos gram positivos que son considerados como la flora normal. Los eosinófilos no deben ser mayores a 10% y no hay un límite internacional establecido referente a los linfocitos y a los neutrófilos.
Y por supuesto, es muy importante, debemos considerar al momento de los diagnósticos los endotipos, que estos marcadores nos van a dar la base de la estrategia terapéutica, ya sea inicial o la recurrencia de la enfermedad. El objetivo de esta investigación es determinar la clasificación general, determinar la clasificación de rinosinusitis crónica por endotipos en pacientes que consultaron al servicio de otorrinolaringología del Hospital Dr. Domingo Luciani desde enero hasta agosto del 2021, siendo los objetivos específicos clasificar a los pacientes con rinosinusitis crónica según edad y sexo atendidos en el servicio de otorrino del Hospital Domingo Luciani desde enero hasta agosto del 2021. Identificar las cifras de contagio de eosinófilos, inmunoglobulina E e interleucina 6 de estos pacientes, establecer según la clasificación de EPOS 2020 a los pacientes de rinosinusitis crónica primaria según distribución anatómica y el endotipo dominante. Relacionar los hallazgos tomográficos y endotipos según la clasificación de Lutz-McKay y en pacientes con rinosinusitis crónica. Relacionar los endotipos, grado de severidad de la sintomatología y distribución anatómica, y describir la incidencia de comorbilidades en pacientes con rinosinusitis crónica del Hospital Dr. Domingo Luciani desde enero hasta agosto del 2021. La responsabilidad ética de este estudio incluye la protección de personas en que el anonimato está presente en el instrumento aplicado, cumpliendo con la confidencialidad y el derecho de privacidad, teniendo presente el pensamiento bioético de no autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. El tipo de estudio de nuestro trabajo fue descriptivo, prospectivo y de corte transversal, en donde se tomaron 87 pacientes que acudieron a la consulta de rinología del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Dr. Domingo Luciani desde enero hasta agosto de 2021. La muestra fue de tipo no probabilística e intencional, en donde se tomaron 10 pacientes con diagnóstico de rinosinusitis crónica con pólipos y 10 pacientes con rinosinusitis crónica sin pólipos, para un total de 20 pacientes. Se tomaron como criterios de inclusión pacientes con diagnóstico tanto clínico, endoscópico y tomográfico de rinosinusitis crónica que acudieron a la consulta de rinología del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Dr. Domingo Luciani desde enero hasta agosto de 2021, pacientes mayores de 18 años, pacientes que no hubieran recibido tanto tratamiento médico como quirúrgico en los últimos 30 días. Como criterios de inclusión se tomaron pacientes con diagnóstico de tumor rinosinusal, pacientes embarazadas, pacientes con parasitosis intestinal demostrada por coproanálisis, pacientes con fibrosis quística, pacientes con COVID-19 demostrado por serología, pacientes con rinitis alérgica y enfermedades autoinmunes. Los procedimientos de esta investigación, en primer lugar, para cumplir con la finalidad de cumplir con las normas de ética de la investigación, se realizó un consentimiento informado, así como una hoja informativa en la cual se explicó de forma detallada los objetivos de nuestra investigación, así como toma de paraclínicos, se realizó endoscopia nasal en consulta y se solicitó tomografía de nariz y senos paranasales. Para la toma de hematología y serología, previa normas de asepsia y antisepsia y con un algodón impregnado en alcohol, se procedió a la venopunción con la extracción de 10 cc, de los cuales 5 cc de muestra fueron destinados a un tubo de ensayo de tapa lila con anticoagulante para el estudio de la cuenta blanca y su diferencial, y los 5 cc restantes fueron destinados a un tubo de ensayo de tapa roja para centrifugar por 10 minutos, obteniendo el plasma que fue estudiado por técnica de enzimoinmunoadsorción o técnica de ELISA para determinar los valores tanto de interleuquina 6 como de inmunoglobulina E. Se procedió también a realizar una citología nasal con hisopos estériles, para los cuales se rotó al menos 5 veces a nivel de la mucosa del cornete inferior, y estos hisopos fueron extendidos en una lámina de vidrio y dicha lámina fue fijada con etanol. La endoscopía nasal se realizó con un endoscopio rígido de 0 grados, marca Storz, y se tomaron como hallazgos para diagnóstico de rinosinusitis crónica la presencia de pólipos y o descarga mucopurulenta y o edema o obstrucción de la mucosa. La tomografía de nariz y senos paranasales solicitada contó con cortes de 3 milímetros en sus 3 proyecciones, axial, coronal y sagital, y se clasificaron mediante puntuaciones de Lutz-McKay.
El tratamiento estadístico contó con una técnica de estadística descriptiva en la cual se estudiaron tanto variables cualitativas y cuantitativas al obtener los datos de los pacientes con el instrumento utilizado para tal fin. Se obtuvieron las frecuencias en porcentajes y se estudió las variables cuantitativas, así como las variables de las clasificaciones mediante chi cuadrado de Pearson, los cuales fueron representados en tablas de doble entrada o tablas cruzadas, y la hoja de datos fue tabulada en una hoja de cálculo Excel de Microsoft Office versión 2016. En los resultados de esta investigación, gráfico número 1, podemos ver distribución por sexo, en el cual 11 de los pacientes fueron de sexo masculino, representando un 55%, mientras que 9 de las pacientes, representando un 45%, fueron del sexo femenino. En el gráfico número 1, distribución por edad, podemos ver en las barras de color azul el número de pacientes y en las barras de color morado el porcentaje de estos pacientes, y se evidencia que 12 pacientes, es decir, un 60%, presentaron edades comprendidas entre 31 y 40 años, así como 4 pacientes, que representó el 20%, presentaron edades comprendidas entre 41 y 50 años, pudiendo decir que el 80% de nuestra muestra contó con edades de entre 31 a 50 años. En el gráfico número 3, datos de pacientes según inmunoglobulina E sérica, podemos ver en el eje de las ordenadas el intervalo de valores de inmunoglobulina E, así como las barras de color azul denotan el número de pacientes y las barras de color morado el porcentaje de los mismos. Se evidencia que 14 de los pacientes, es decir, un 70%, presentan un contagio de inmunoglobulina E sérica de más de 100 unidades internacionales por mililitro, mientras que el resto de los pacientes, es decir, 6, que representaron un 30%, presentaron valores de menos de 100 de inmunoglobulina E sérica de unidades internacionales por mililitro. En el gráfico número 4, datos de los pacientes según interleuquina 6 sérica, se evidencia en el eje de las ordenadas el intervalo de valores de interleuquina 6, así como en las barras azules el número de pacientes y en las barras moradas el porcentaje de los mismos, y se puede ver que 12 de los pacientes, es decir, un 60%, presentaron puntaje de interleuquina 6 de 0 a 4 picogramos por mililitros, mientras que 6 pacientes, es decir, el 30%, presentaron valores de más de 12 picogramos por mililitro. En el gráfico número 5, datos de los pacientes según eosinófilos en sangre, se puede ver en el eje de las ordenadas los valores de eosinófilos en sangre expresados en células por mililitros, en los segmentos de barra color azul el número de pacientes y en los segmentos de barra color morado el porcentaje de los mismos. Y se evidencia que 14 de los pacientes, es decir, el 70%, presentaron más de 500 eosinófilos por mililitro, mientras que el resto de los pacientes, es decir, C, que representaron un 30%, presentaron valores de menos de 400 células por mililitro. En el gráfico número 6, datos de los pacientes según eosinófilos en frotis nasal, se evidencian en las barras de color azul el porcentaje, en las barras de color morado el número de pacientes, y 14 de los pacientes, es decir, un 70%, presentaron más de 5 eosinófilos por campo en frotis nasal, mientras que el resto de los pacientes, que representaron un 30%, presentaron valores de entre 0 a 2 eosinófilos por campo. Con respecto a la gráfica número 7, clasificación de endotipos y distribución anatómica, tomando en cuenta los valores anteriores y la clasificación utilizada, pudimos agrupar a los pacientes en dos grupos: aquellos que tenían inmunoglobulina E mayor de 100 unidades internacionales por mililitro, así como eosinofilia sérica de más de 500 células por mililitro y eosinofilia en frotis nasal de más de 5 células por campo, fueron agrupados como endotipo tipo 2, fue un total de 14 pacientes, y los 6 pacientes restantes que presentaron además intervalos de interleuquina 6 sérica de más de 12 picogramos por mililitro fueron agrupados como endotipo no tipo 2. De los pacientes endotipo tipo 2, que fueron 14, podemos ver en las barras color azul la distribución anatómica difusa, fueron 10, mientras que solo 4 presentaron una distribución anatómica localizada de la enfermedad. Con respecto al endotipo tipo 2, de los 6 pacientes, 4
presentaron una distribución anatómica difusa de la enfermedad, mientras que 2 presentaron una distribución anatómica localizada de la misma. En el gráfico número 8, relación de endotipos y clasificación de Lund-McKay, se pueden apreciar en los segmentos de barra color gris el porcentaje de los mismos, en los segmentos de barra color morada el número de pacientes endotipo tipo 2 y en los segmentos de barra color azul los números de pacientes endotipo no tipo 2. Con respecto a los pacientes endotipo tipo 2, se pudo apreciar que 3, es decir, el 15% presentaron puntuaciones de Lund-McKay entre 0 a 8, mientras que de estos pacientes endotipo tipo 2, 7, es decir, el 35%, presentaron puntuaciones de Lund-McKay de 9 a 18 puntos y 4 de estos pacientes, es decir, el 20%, presentaron puntuaciones de Lund-McKay de 19 a 24 puntos. En el gráfico número 9, calidad de vida, escala visual análoga, se evidencia que la mitad de los pacientes presentaron una sintomatología severa de la enfermedad, mientras que la otra mitad presentó una sintomatología de leve a moderada de la misma. En el gráfico número 10, distribución anatómica y grado de severidad, se puede apreciar que las barras que tienen una coloración azul son aquellos pacientes con distribución anatómica localizada, mientras los pacientes que están en la barra gris representan aquellos que tienen una distribución anatómica difusa y los pacientes que están en barra morada son aquellos que presentaron un índice de severidad grave de la patología. De los pacientes endotipo tipo 2 podemos apreciar que 10 presentaron una distribución anatómica difusa y de esos 10, 8 presentaron una sintomatología grave de la enfermedad, en contraste con los pacientes endotipo no tipo 2, de los cuales 4 que presentaron distribución anatómica difusa, solo 1 presentó índice de severidad grave de la patología. Para finalizar con nuestros resultados, se puede apreciar el título Comorbilidades y rinocinositis crónica, se puede apreciar en los segmentos de barra azul el número de pacientes, así como en los segmentos de barra morada el porcentaje de los mismos, en los cuales 16 de los pacientes, es decir, 80%, no presentaron ninguna comorbilidad, así como 2, es decir, el 10%, presentaron hipertensión arterial. Un paciente presentó enfermedad respiratoria exacerbada por la aspirina, que representó un 5%, y un paciente presentó asma bronquial, que representó también el 5% de nuestra muestra. Como discusión de esta investigación, los pacientes obtuvieron una edad promedio de 39.3 años con una edad media de desviación estándar de 38.5 a más o menos 8.2, coincidiendo con los trabajos realizados por Bonfils y colaboradores y Fockens y colaboradores, en los que la rinosinusitis crónica se reporta con mayor prevalencia entre la cuarta y la sexta década de la vida. De los 20 pacientes estudiados, 11 representaron el sexo masculino, es decir, un 55%, mientras que 9 representaron el sexo femenino, es decir, un 45%, coincidiendo con los trabajos de Fockens y colaboradores y Tantilli-Picon y colaboradores, donde no se encontraron diferencias significativas con respecto al sexo de los pacientes, ya que solo hubo una diferencia de 10% con respecto a los pacientes masculinos y las pacientes del grupo femenino. Aquellos pacientes que tuvieron una inmunoglobulina de mayor de 100 unidades internacionales por mililitros, así como eosinofilia sérica, es decir, más de 500 células por mililitro, y eosinofilia en frotis nasal, es decir, más de 5 células por campo de frotis nasal, que en total fueron 14, es decir, el 70% de nuestra muestra, fueron agrupados según la clasificación utilizada en este estudio como endotipo tipo 2, mientras que los 6 pacientes restantes fueron registrados como pacientes endotipo no tipo 2, en vista de que también poseían una interleuquina C de más de 12 picogramos por mililitro, coincidiendo con el trabajo realizado por Rivas y colaboradores, en el que la mayoría de los pacientes con rinosinusitis crónica tienen un patrón de inflamación tipo 2 determinados por eosinofilia y valores de inmunoglobulina E elevados. Hubo una relación estadísticamente significativa entre la distribución anatómica difusa y el alto grado de opacificación de Lund-McKay
demostrada por chi cuadrado de Pearson de 0.029 con una P menor de 0.05, que coincide con el trabajo realizado por Bacher y colaboradores, en el que el endotipo tipo 2 se asocia con mayor presencia de asma, recurrencias frecuentes, aumento de inmunoglobulina E y peor respuesta al tratamiento, así como hallazgos de tomografía más severos. También se encontró una significancia estadística con respecto a los pacientes endotipo tipo 2 y la sintomatología severa de la enfermedad según escala visual análoga, ya que tuvo un chi cuadrado de Pearson de 0.002, es decir, una P menor de 0.05, que coincide con los trabajos realizados por Rivas y colaboradores y Actis y colaboradores, en los que conocer los endotipos y fenotipos facilita el conocimiento futuro para asociaciones genéticas y probar nuevas terapias, así como la investigación de Bacher y colaboradores, en la que los síntomas severos tienen un impacto negativo en la calidad de vida. 80% de los pacientes no registró ninguna comorbilidad. Solo una paciente presentó asma bronquial con inmunoglobulina de mayor de 100 unidades internacionales por mililitro, que coincide con los trabajos realizados por Konicki y colaboradores y Hoffman y colaboradores, que relacionaron el asma con la rinosinusitis crónica endotipo tipo 2. Como limitaciones en este trabajo se encontraron dos principalmente: la económica, por el alto costo de los reactivos, como por ejemplo interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13 para endotipo tipo 2, e interferón gamma, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral alfa para endotipo no tipo 2, y la poca disponibilidad de instituciones públicas que contaran con dichos reactivos. Otra limitación fue la pandemia COVID-19, que impidió obtener una muestra más representativa. Para concluir, se puede apreciar que la rinosinusitis crónica presenta un promedio de edad de 39.3 años, siendo la edad un factor de riesgo asociado a esta patología independientemente del sexo de los pacientes. La clasificación primaria difusa de endotipo tipo 2 fue la más frecuente en este estudio. Los pacientes con endotipo tipo 2 tuvieron un mayor índice de severidad de la enfermedad según escala visual análoga, así como una mayor puntuación en la escala de Lugh-Mackay, ya que indicó mayor extensión de la enfermedad. La eosinofilia, tanto sérica como en frotis nasal, y la inmunoglobulina E se pueden utilizar como un marcador y ahorrar costos al eliminar la necesidad de tratamientos médicos repetitivos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen riesgo de sufrir de enfermedad nasosinusal severa. Definir los endotipos de rinosinusitis crónica, más que un ejercicio académico, se vuelve imperativo para estudiar el pronóstico de los pacientes, así como se puede aplicar a tratamientos novedosos como agentes bioterapéuticos y cirugías endoscópicas como técnicas de cirugía de Reboot, que se vuelven cada vez más disponibles. Nuestras principales propuestas de investigación futura se centran en dar continuidad a este estudio con mayor número de pacientes y marcadores inflamatorios, dadas las múltiples ventajas que podrían deparar estudios de estas características a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, la felicito porque el tema sé que es muy denso, hablar de rinosinusitis crónica y asociada a poliposis nasal, pues es un tema bien, algo pesado. Empezamos a estudiar toda esa cadena de mediadores que hay cada vez que lees un trabajo hay un mediador diferente, complejo. Se hicieron una buena revisión bibliográfica, no lo ponía en duda sabiendo que tienen de tutora la doctora García, conociendo sus niveles de exigencia, pero sabía que iba a ser de esa manera. Ahora, yo tengo dos preguntas que hacer, tres. El trabajo de ustedes se ajusta a los resultados obtenidos en toda la bibliografía que ustedes obtuvieron, ¿no? Frecuencia, lo esperado.
cosa que hace pensar que hicieron todo bien sistematizado. Pero ¿cuál es la aplicación clínica importante del trabajo de ustedes? Que una vez, o sea, tomando en consideración estos patrones, estos biomarcadores, nos va a ayudar al momento del tratamiento. O sea, porque vamos a poder decir, bueno, estos pacientes, la probabilidad de que sea, en estos casos, como nuestro trabajo, con una rhinosinusitis, con una distribución anatómica difusa y el índice es severo, se le puede ofrecer obviamente un tratamiento oportuno. Evitar darle tratamientos innecesarios al paciente, sino ya hacer como un tratamiento más definitivo, por lo menos con la utilidad de la terapia biológica. Exacto, porque la importancia de esto es determinar el patrón de enfermedad tipo 2, aunque faltan otros criterios para utilizar el tratamiento biológico, que además ustedes deben saber mucho de eso porque tuvieron a la doctora Bellán, que también es otra experta en tratamiento biológico. Tú sabes que es imprescindible, tienes varios de esos mediadores que tú estás viviendo, tienen que estar presentes para tú decir si tienes terapia biológica o no. No tenemos ahorita acceso a la terapia biológica, sin embargo tenemos que prepararnos y estar listos para cuando eso esté disponible, ya tengamos el camino abonado, ya estemos en eso, trabajando en eso. Y la otra importancia que le veo a tu trabajo es que están estableciendo un protocolo de estudio en los pacientes que no existe, no está claro, está en la literatura, está descrito, pero si tú te vas a lo mejor del trabajo, todo el mundo le pedía eosinófilo, todo el mundo le pedía inmunoglobulina, no, ¿verdad? Todo el mundo le pedía interleucina 6, no, sino que ustedes están, esa es la importancia clínica realmente que le veo al trabajo que tienen ustedes, y eso deberían además, tú que estás activa en el servicio, sistematizarlo y ponerlo como un protocolo de estudio en la consulta de radiología con pacientes que vengan con estas características, sobre todo porque eso va a dar pie a que ustedes puedan seguir una línea de investigación también. Esto está interesantísimo, seguir estos 20 pacientes, ponerles el tratamiento y hacer el seguimiento y ver si eso realmente se ajusta a lo que está descrito en la intervención. Es decir, se le puede seguir sacando mucha punta a eso. Y entre las preguntas que tenía que preguntarte, bueno, una de las cosas son las comorbilidades que ustedes no registraron, pero eso tiene que ver con el tamaño de la muestra que ya me explicaron ustedes que lo de la pandemia es un factor. Y lo otro es que tú mencionas lo de los tratamientos médicos repetitivos. Un paciente con una de tratamientos médicos repetitivos, pacientes que no estaban bien claros su diagnóstico, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de tratamiento era? Esteroides tópicos nasales y esteroides sistémicos. Era lo que se evidenció con esos pacientes. No se les ofrecía algo más adicional. Por eso que la idea es no darle solamente el tratamiento base, sino darle un tratamiento más específico. Más específico. Lo cual no ocurre si no estás segura de qué tipo de paciente. Exactamente. Eso es bueno, como recalcando, pues la importancia, pues realmente lo importante de esto es eso, que están estableciendo un protocolo de estudio, que ese protocolo de estudio te va a llevar a que ponga un tratamiento bien específico y que va a ser personalizado, por decirlo así. El resto me parece que el trabajo está bastante bien y la revisión bibliográfica estuvo estupenda. Muchas gracias. Porque me parece un trabajo súper bonito. Como dice la doctora Caibe, están estableciendo como un protocolo de estudio de los pacientes en consulta, y para completar la idea de la doctora acerca de otra ventaja o la utilidad clínica que le ves a esta caracterización, porque es una caracterización de tu población, que es de rinosinusitis crónica tipo 2 difusa, es el tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico ahorita, desde hace 2018 para acá, se está muy en boga la parte de reboot surgery y mucoplastia, sobre todo para estos pacientes. De hecho, hay un grupo pionero, que es el que está haciendo más reboot surgery y mucoplastia, que es el grupo de el Hospital Virgen de la Macarena en Sevilla, España, aunque el creador original de la idea de la mucoplastia es un doctor belga, que no recuerdo el nombre.
justamente en estos pacientes que tienen tratamientos de repetición, comorbilidades o incluso cuando tienen una severidad elevada asociada a biomarcadores, de una vez le están ofreciendo Reboot Surgery, que es lo que consiste es en hacer una cirugía extensa, hacer la polipectomía, hacer la maxiloidectomía, la etmoidectomía, la esfenoidectomía, la cirugía del seno frontal, y hacer un injerto libre de mucosa del piso de la fosa nasal, porque se ha demostrado que no crecen pólipos en el piso nasal. Entonces se ha visto que esos pacientes, aunque tienen mucosa casuística, 2 o 3 años, falta más tiempo de estudios, que esos pacientes no tienen mucha recidiva. Entonces esa es una de las importantes porque es la caracterización de tu población que tienes en el hospital. Entonces esos pacientes asociados a biomarcadores o elevados, que puedan tener una alta recurrencia, como una inmunoglobulina de mayor a 100, ofrecerle una vez el tratamiento quirúrgico del ribosolismo mucoplástico. Aunque sabemos que esta cirugía está en auge, está empezando, pero bueno, es una opción. Con respecto a la impresión, yo te había comentado que a lo mejor se te rodó, porque tienes unas páginas en blanco que te queda la mitad en blanco y sigue en la otra página. A mí me llama la atención el gráfico 5, porque pon el gráfico 5, porque tú pones el punto de corte mayor a 500. ¿Me dice dónde? Ah, Sí. sí. Ah, Sí. No, todavía. Todavía. No. Va, 1, 2, 3. 56. Muy grande. Poner los datos osinófilos en sangre mayor a 500 cuando hablas del EPOS, hablan de un porcentaje de eosinofilia mayor a 250 por microlitro, y una hemoglobina de total mayor a 100 y la eosinofilia por campo mayor a 10. ¿Por qué no? ¿Por qué hicieron sus puntos de corte así? O a lo mejor no mayor a 250 y menor a 250, si era tu punto de corte. Porque si era mayor a 250, no sé cuántos pacientes te dan para tipo 2. Lo que ocurrió, doctora, es que evidenciamos una relación en lo que era la inmunoglobulina E y la eosinofilia tanto en sangre como en frotis nasal. Como se observó que esos 14 pacientes tenían características comunes, se clasificó a todos estos en endotipo tipo 2 por esa razón y se tomó como valor que fuera de más de 500 células por campo. Fue por esa razón más que todo que se calculó así. Sí, pero después te lo caracteriza, es eosinófilos en sangre mayor a 250. Entonces, yo te sugeriría reagrupar es el único, reagrupar ese gráfico, porque es el que lo tienes en tu parte teórica, de eosinofilia mayor a 250 células por campo, reordenarlo, mayor a 250 y menor a 250 y ya. Porque aquí lo tienes muy específico, o sea, células por campo mayor a 250, inmunoglobulina de mayor a 100 y mayor a 10 por campo eosinofilia. Es la única acotación que tengo. De resto, excelente, me parece maravilloso que sobre todo se hayan atrevido, porque uno piensa, no, bueno, cuantificar biomarcadores, no, eso es muy lejano. O sea, el hecho de que se hayan atrevido a dar el paso y que lo hayan materializado en una tesis me parece loable y es de admirar. Claro, porque uno lee eso en los trabajos que parece que uno no está al nivel, o no se va a la alcanzar. importancia que se lo decía yo a la compañera de ustedes que presentó el día anterior, que hizo un trabajo importante con la gente también de inmunología aquí de la universidad, que ustedes trabajaron, la importancia que creo, y hago también esta llamada con ustedes, que esta gente hay que reconocerles que el trabajo están haciendo trabajo de primer mundo, que es muy caro, que a ellos también les cuesta muchísimo, pero se está haciendo. Entonces una vez se cree que uno está aquí aislado y resulta que no, hay gente que está trabajando también en esto y que se pueden hacer las cosas, que es costoso, bueno, sí, todo es costoso en Venezuela, cualquier cosa, pero el que pueda pagarlo, pues no lo hace. En el hospital la gente que no tiene recursos, pero mire, la gente siempre termina buscando la manera y fíjate, ustedes pudieron hacer trabajo, ustedes tuvieron alguien que financiara el programa,
El papá nació bueno, hay los papás, hay la familia, claro, seguramente tuvieron que pagarlo, pero siempre hay maneras, siempre hay formas de hacer estos estudios y que se sigan manifestando. Y creo que ustedes tienen que hacer un reconocimiento, así como se lo da a la gente del Instituto de Inmunología, porque de verdad que ellos también tienen su valor pues, en todo esto. Si no, no hubiera podido hacer, determinar todos esos marcadores. Y darle difusión, que la gente sepa que eso se está haciendo. Yo les había comentado que debemos haber invitado para el Congreso de Tecnología a la gente del Instituto de Inmunología para que hagan propaganda, publicidad de todas las pruebas. Ellos, hay gente que no sabe que eso se está haciendo. Claro. Sobre todo tener el sitio donde hacerlo. Sí, porque no te puede mandar a... Porque tú lo puedes pagar Pero no el sabes dónde envío, ir. ¿sabes? Pero ¿a dónde? ¿Vas a mandar al exterior la muestra? Sí, por eso que es importante, que es muy importante eso que están haciendo. Y de repente estimular, bueno, no sé cuánto están costando esas pruebas, pero estimular a lo mejor laboratorios privados, que mientras más se masifique el uso, eso va a hacer que bajen los costos y va a ser más asequible. Y mientras más gente sepa dónde mandarlo a hacer, a lo mejor, o sea, no solamente público, sino privado, se llama a direccionar Claro, todos esos pacientes claro. para hacer estudios y ellos van a tener más volumen. Ya se ha masificado lo que es inmunoglobulina y ya la Sí, gente ha empezado como a entrar, ¿no? Creo que el estudio de todas estas características de la nocenocitis ha hecho que la gente le pida a los pacientes cuando no le responden al tratamiento su inmunoglobulina es por fin para ver qué van a hacer. Inclusive para los anatomopatólogos, tú le pides eosinófilos por campos en biopsia y te lo hacen, Sí, te hacen sí, el sí. recuento, pero tienes que pedírselo en la biopsia porque no todo el mundo lo pide. Yo últimamente sí he pedido y me lo cuantifican, pero la gente piensa que, bueno, no, es incluso para la terapia biológica. No, a veces pero también. fíjate que tiene varias referencias Sí, y dan claro. una importancia de eso.